Vamos a empezar haciendo una oración, como siempre, presentando también este tiempo, nuestros corazones, para que el Señor, que nos conoce mejor que nadie, pues hable a cada uno conforme también a lo que necesitamos. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, gracias por poder acercarnos de nuevo a tu palabra, Señor, como cada día hacemos en nuestras casas, pero ahora venimos aquí, Señor, como tu pueblo en Santa Perpetua, Señor, como tu esposa, para que tú nos hables, Señor, para que tú, que conoces nuestras vidas, que conoces nuestro corazón, que conoces a nuestra iglesia, tú hables, Señor, conforme a lo que necesitamos cada uno, Señor, y lo que tu pueblo necesita, para que la palabra sea eficaz, Señor, y penetre en lo profundo de nuestros corazones y nuestras almas, Señor. Nos presentamos delante tuyo con humildad, Señor, y con sinceridad, reconociendo que te necesitamos, Señor, y que necesitamos que tu palabra siga siendo nuestro alimento y que en esta mañana así lo sea, Señor. Amén. Amén. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis encontrado en una situación que habéis sentido como que vuestra vida se frenaba. Vosotros teníais vuestro plan hecho de lo que ibais a hacer y de repente pasa algo que frena aquello que tú pues pensabas que ibas a hacer, aquel objetivo que quizá te habías marcado. En mi trabajo, yo trabajo planificando proyectos en la empresa donde trabajo, y cuando la empresa tiene una necesidad, pues se analiza la necesidad, se decide qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, y se traza un plan, se ve qué recursos se necesitan, cuántas personas van a hacer falta para poder llevarlo a cabo, y se traza un plan. Y dentro del plan hay algo que se llama camino crítico, y el camino crítico lo que marca son aquellas tareas que son necesarias para que se pueda llevar el plan completo. Hay algunas tareas que, si no llegan en ese momento, pueden llegar después y no pasa nada, pero hay algunas que tienen que llegar en ese momento. Imaginemos que hacemos un plan para construir una iglesia nueva. Pues antes de contactar con Endesa para poder hacer el contrato de electricidad, tienen que estar los cables instalados y toda la instalación hecha. Pues la instalación sería una de esas tareas críticas que tienen que hacerse para poder seguir. Si eso no está, el plan se para. Y en el trabajo pues pasa lo mismo. Cuando alguna de esas tareas no se hacen, el plan se para, se retrasa, los jefes se enfadan y vienen los problemas. Y como digo, creo que a veces en la vida nos pasa un poco lo mismo. Muchas veces tenemos nuestros planes trazados, nuestros objetivos, y nos encontramos con situaciones que hacen que nuestros planes y nuestros objetivos no se puedan llevar a cabo. Y nos frenan y nos sentimos parados. Y en esta mañana me gustaría ver un momento en el que el pueblo de Israel se encontró con algo que les frenó. Ellos tenían un plan, tenían un objetivo que Dios les había dado, pero de repente se encontraron con algo que les detuvo. Así que si queréis acompañarme, vamos a ir al libro de Josué y leeremos el capítulo número 3 completo. Josué, capítulo número 3. Justo después de los 5 primeros libros del Deuteronomio, encontramos el libro de Josué. Josué, capítulo número 3. Todo entero. Josué, número 3. Dejo que lo busquéis. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová Dios dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras que Jehová vuestro Dios
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Charetán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Si nos situamos en la historia, Moisés ha fallecido, ya han llegado a las puertas de la tierra prometida y sabemos que por aquella desobediencia en Meriba Dios le dijo que él no llegaría a entrar en la tierra. Y Dios ha escogido a Josué para que éste sea el sucesor de Moisés, para que sea el que lidere y lleve al pueblo por todo el camino y toda la conquista de la tierra prometida. Josué envía a 2 espías a Jericó y sabemos que se guardan y se refugian en la casa de una mujer llamada Rahab, que por lo que sabemos por las genealogías fue la tatarabuela del rey David y que pues, posteriormente de su linaje nacería también Jesús. Y los 2 espías vuelven, dan la información a Josué, al pueblo, y el pueblo abandona Sittim donde estaban y se van hacia el río Jordán. Y aquí encuentran el primer obstáculo para el objetivo que Dios les había dado, conquistar la tierra prometida. Se encuentran con un río que en esa época se desbordaba de agua. ¿Y cómo iban a pasar un pueblo de tantísimas personas por en medio de un río? Parecía que todo se acababa de torcer. Estuvieron 3 días allí delante del río y de repente los oficiales empezaron a dar información y unas instrucciones muy concretas al pueblo, que cuando viesen el arca del pacto que iban a llevar los levitas, ellos tenían que seguirlas, porque iban a empezar a caminar por terreno desconocido, por un lugar que ellos no conocían, y necesitaban que Dios les guiara. Pero hay algo llamativo. Les dicen que tienen que hacer esto, pero que no se acerquen a más de 900 metros del arca. Tenían que guardar distancia de ella, casi 1 kilómetro. ¿Qué era este arca del pacto? Pues vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Era un cofre de madera que estaba bañado de oro por dentro y por fuera, que en la cubierta habían 2 querubines postrados y que tenía unos aros en cada esquina por donde se pasaban unas varas, de manera que los levitas que la llevaban pues se la podían poner a los hombros y transportarla. El arca se guardaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda muy grande, hecha de telas, que tenía diferentes partes y el arca estaba en el lugar santísimo, en el lugar más profundo de todo el tabernáculo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer los sacrificios de expiación por todo el pueblo. Nadie podía acercarse al arca porque simbolizaba la presencia de Dios. Allí dentro del arca habían las 2 tablas de los 10 mandamientos, había maná y estaba la vara de Aarón que cuando la metieron dentro floreció como mostrando que en la presencia de Dios hay vida y recordando para que al pueblo le sirviese para recordar todo lo que Dios les había guardado durante el desierto. Cuando la presencia de Dios estaba con el pueblo, allí donde estaba el arca se veía una nube que demostraba que Dios estaba con ellos, pero cuando el pueblo se separaba, cuando el pueblo pasaba de Dios, la nube desaparecía. Así que el arca realmente para el pueblo era algo importante, representaba cuál era la presencia de Dios y por lo tanto era algo santo. Y imaginaos el espíritu del pueblo.
Yo me imagino siendo parte del pueblo de Israel en aquel momento, por fin vamos a entrar en la tierra prometida, debían estar eufóricos, debían estar contentos, y a veces cuando el ser humano nos ponemos eufóricos, a veces hacemos tonterías. Y no hubiese sido raro que cualquiera se hubiese acercado a tocar el arca, y cualquier pecador que tocara lo que es santo habría acabado muriendo. Así que esta distancia era una distancia de seguridad y de bien para el pueblo. Pero además tenía otra función. Iba delante de ellos y permitía que todo el pueblo pudiese ver que Dios estaba con ellos, que Dios era quien les estaba guiando. Y hay algo raro en esto, porque ellos iban a conquistar una tierra. Y es raro que aquello que tú tienes de más valor vayas a una guerra y lo pongas delante, porque lo normal es que sea lo primero en ser destruido. Pero este caso era distinto, porque quien iba delante de ellos era alguien a quien no se le podía vencer. Lo que Dios les estaba queriendo decir es: yo voy delante, yo voy a ser el que os dé la victoria, yo voy a ser el que os guíe por el camino en el cual no sabéis por dónde vais, pero yo voy a estar con vosotros. Y creo que esto nos debe hacer reflexionar. ¿Quién es el que va delante de nuestra vida? ¿Quién es el que guía cada día? Cada día tenemos situaciones que no sabemos qué nos va a deparar. ¿Quién es el que decide por dónde caminar? ¿Lo decide Dios o lo decidimos nosotros? ¿Va la presencia de Dios delante nuestro o nosotros hemos tomado nuestros caminos y hemos hecho lo que nos da la gana? ¿Quién es el que va delante en nuestras decisiones? ¿Quién es el que decide cuando cambiamos un trabajo o seguimos en el mismo? ¿Quién es el que decide qué hacemos en vacaciones o qué dejamos de hacer? Dios, hoy no tenemos un arca a la que ver, pero nos ha dejado su palabra para que podamos saber por dónde tenemos que caminar. Ha enviado al Espíritu Santo que está en nuestro interior para que nos guíe. Y tantas veces, en lugar de dejarnos guiar por lo que Dios nos ha dado, decidimos nosotros tomar nuestro camino. Que Dios nos ayude a saber seguir su presencia cada día, a saber seguir el camino que Él nos marca, porque es el camino que finalmente nos llevará a la tierra prometida, a ese cielo y tierra nueva, que el día en que el Señor venga estaremos con Él eternamente. Y Josué les dio otra instrucción más al pueblo. Les dijo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Qué buena noticia, ¿verdad? Dios va a hacer maravillas, va a mostrar milagros delante del pueblo. Y esto debía ser un chute de adrenalina. Dios se va a mostrar otra vez, igual que lo hizo en Egipto, igual que lo hizo en el Mar Rojo, igual que lo hizo durante el desierto. Dios va a volver a hacer maravillas. Pero había una condición: santificaos. Josué le dijo al pueblo: tenéis que limpiaros, tenéis que purificaros. Muchas veces queremos ver maravillas de Dios. ¿Cuántos queréis ver maravillas de Dios? Yo quiero ver que Dios hace maravillas, ¿verdad? Pero pocas veces queremos santificarnos. Queremos ver que Dios haga cosas, pero sin que eso afecte a nuestro estilo de vida, sin que eso tenga nada que ver con mi día a día, sin que eso me requiera a mí hacer ciertos sacrificios. Hubo un gran siervo de Dios, no recuerdo el nombre, que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y cuando acabó su predicación, hubo un joven que se le acercó y le dijo: pastor, me encantaría, daría todo lo que fuese por tener un ministerio como el que tú tienes. Y este hombre ya mayor lo miró con cariño y le dijo: mira, que sepas que para tener este ministerio que yo tengo he tenido que dar toda mi vida. Y es que para poder ver maravillas de Dios necesitamos entregarnos por completo. Y quiero dejar también aquí algo claro: nosotros no somos un impedimento para que Dios haga cosas. Dios no se va a frenar porque nosotros no nos santifiquemos. Dios va a seguir haciendo lo que Él haga. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de santificarnos, de vivir vidas santas, porque dice la Biblia muy claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Si no nos purificamos, si no andamos rectamente, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no abandonamos el pecado. Y cuando hablamos de pecado no estamos hablando de quizá cosas que podemos caer en un momento, pero a veces dejamos que el pecado se arraigue en nuestra vida y se convierta en malos hábitos que nos hacen alejarnos de Dios. Y en este tiempo el mensaje es el mismo:
Santificaos, Iglesia de Santa Perpetua. Guardaos del pecado, purificaos, porque quizá Dios haga grandes cosas, quizá Dios haga maravillas, y para acercarnos a lo santo, tenemos que ser santos nosotros también. Y tras las instrucciones al pueblo, Josué también dio unas instrucciones a los sacerdotes. Tenían que coger el arca y tenían que ponerse delante del pueblo y guiarles por donde tenían que andar. Y quiero también dejar aquí algo claro, preparando lo que voy a decir después de esto. Cada uno de los que estamos aquí somos igual de importantes para Dios. El pastor no es más importante para Dios que aquel que no hace nada en la iglesia o que aquel que ni siquiera viene. Todos los hijos de Dios somos igual de importantes para Dios. Y todos formamos el pueblo de Dios y formamos el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y cada uno somos órganos, somos miembros del cuerpo, y cada uno tenemos nuestra función. Y cada uno tenemos diferentes roles, diferentes dones, diferentes capacidades que Dios nos ha dado. Dios no nos ha llamado a todos a predicar, no nos ha llamado a todos a cantar, no nos ha llamado a todos a tocar instrumentos, y no nos ha llamado a todos a interceder de la misma manera desde casa, y a todos no nos ha llamado a ser evangelistas y a abrir iglesias. Cada uno tenemos nuestros roles y cada uno tenemos pues nuestras funciones y nuestros dones. Pero aquellos que llevamos a cabo ministerios que son públicos, ya sea desde el púlpito, desde la alabanza, cantando, tocando un instrumento, enseñando a los niños, enseñando a los jóvenes, quienes tienen un ministerio público tienen que tener mucho más cuidado de cuál es su manera de vivir, y tienen que ser ejemplos para el resto de la congregación, porque están llevando a cabo una tarea que Dios les ha encomendado. Y por supuesto, esto no quiere decir que vayamos a ser perfectos, ni que seamos mejores que los demás, vuelvo a repetir, pero sí que la responsabilidad es mayor, y aquel que se pone delante de otros tiene que ser un ejemplo de vida y de sumisión al Señor. No se puede servir a Dios públicamente y vivir de cualquier manera, porque igual que los sacerdotes en aquel momento estaban guiando al pueblo, aquellos que predicamos, que hablamos públicamente, también estamos guiando al pueblo que tenemos delante nuestro. Así que cuidado con vivir de cualquier manera, todos, pero más aún aquellos que nos ponemos a servir, debemos de ser ejemplo también a los demás. Y si hasta aquí hemos visto las instrucciones que Josué dio al pueblo y a los sacerdotes, veamos cómo Dios también estaba al mando de toda esta situación. Dios no había dejado: Josué, espabilate y ahora búscate la vida, sino todo lo contrario. Versículos 7 y 8, vemos cómo Dios quiere respaldar a Josué. Dice así el texto, dice: «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán». La verdad es que la tarea de Josué no era fácil. Josué venía de tener un anterior líder que era Moisés. Hubiese sido fácil si Moisés hubiese sido un desastre. Si Moisés nunca hubiese obedecido a Dios, era fácil mantener o superar el nivel. Pero el reto que él tenía por delante era difícil, porque Moisés los sacó de Egipto, no hubo batalla y los lideró por todo el desierto. Pero Josué les tocaba enfrentarse ahora a otros pueblos. No solo tenía que trabajar y convivir y mantener a raya a un pueblo que se había demostrado que era desobediente, sino que además tenía que llevarlos a la batalla. Era un reto muy grande y Dios quiso fortalecerle. Dios quiso darle la promesa que Él iba a estar a su lado, que iba a hacerlo exactamente igual que hizo con Moisés. El ministerio de Moisés empieza con aquella zarza, con aquel llamado: va a Egipto, donde va a liberar al pueblo, pero su ministerio delante del pueblo empieza delante de un gran mar, delante de una gran multitud de agua que les impedía avanzar y que les ponía en riesgo. Y el ministerio de Josué va a empezar exactamente igual, delante de un río que parece infranqueable para todo un pueblo, pero que Dios se iba a encargar de separar en el río Jordán. Pero es que cientos de años después, en este mismo río,
el Señor Jesús iba a ser bautizado y el Espíritu Santo iba a caer sobre él, dándole la seguridad de que Dios iba a engrandecer su ministerio también. Y esto creo que es algo en lo que también nosotros podemos descansar. ¿Cuántas veces quizá nos sentimos abrumados, nos sentimos superados por aquellas cosas que Dios nos demanda que hagamos? Ya sea una labor en la iglesia o sea fuera de ella. A veces parece que el servicio a Dios solamente ocurre dentro de estas 4 paredes, pero el servicio a Dios va mucho más allá de esto. No todos estamos llamados a hacer cosas dentro de la iglesia, pero cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar para el Señor en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Cada uno tenemos nuestro llamado. Y muchas veces es difícil llevarlo a cabo. Muchas veces es difícil dar un buen testimonio en el trabajo. Muchas veces es difícil ser un buen padre o ser una buena madre. Muchas veces es difícil ser un buen marido o ser una buena esposa. Muchas veces es difícil ser un buen predicador o alguien que lleva la alabanza o alguien que ora desde su casa. Es difícil, pero podemos estar seguros que el Señor nos va a respaldar, que el Señor va a estar con nosotros cuando nos ponemos en sus manos para llevar a cabo aquello a lo cual Dios nos demanda. Así que no decaigamos, igual que Dios estuvo con Moisés, igual que Dios estuvo con Josué, Dios sigue estando acompañando a aquellos a quien Él llama para su servicio, ya sea dentro o sea fuera de la iglesia. Así que no desfallezcamos. A veces nos sentiremos inútiles y diremos, yo no soy capaz de hacer esto, pero si Dios nos llama, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a acompañar y Dios va a ser el que nos respalde y el que nos engrandezca para que Él se lleve toda la gloria. Josué hizo de vocero de Dios, anunciando que el pueblo iba a poder comprobar que el Dios verdadero estaba entre ellos y que Él les iba a dar la victoria, que Él les iba a acompañar, que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, delante de ellos, y se iba a parar en el Jordán para que ellos pudiesen pasar. El agua del río se iba a abrir. Por un lado, el agua que venía desde arriba se iba a detener como si hubiese una presa que no le permitiese avanzar, y el agua que corría iba a desaparecer hasta desembocar donde acabara. El río se iba a acabar. ¿Sabéis cuál es el significado de Josué en griego? Es Jesús. El significado de Josué es Jesús. Qué nombre tan apropiado para ser la voz que iba a tranquilizar al pueblo en el camino a la tierra prometida. Y es que nosotros somos como este pueblo. Quizá estés delante de un río que no puedes pasar. Quizá como iglesia tengamos un río por delante que parece que nos tiene parados, que nos tiene atrapados, que nos tiene bloqueados y que no podemos seguir. Pero hemos escuchado la voz de nuestro líder. Hemos escuchado la voz de Jesús que dice, yo soy el arca que me voy a poner delante del río y vosotros vais a poder pasar en seco. Confía en mí, porque yo voy a hacer que el agua del río se detenga para que podáis continuar hacia adelante. Jesús aparece en esta historia por duplicado. Él es la voz que habla, pero Él es el arca que se para en medio del río para que el agua se detenga, para que nosotros podamos confiar en Él. Él es el comandante que nos está guiando hacia la tierra prometida, el que va delante de nosotros. Él es el arca que representa la presencia de Dios en medio nuestro y en nuestros corazones. Y por eso podemos estar seguros, porque por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, Él abrirá el río. Quizás estemos en el primer día, quizás estemos en el segundo, quizás estemos en el tercero, no lo sé. Pero Dios acabará abriendo el río que nos bloquea para guiarnos hacia la tierra prometida. Así que no desesperemos, estemos confiados en Él. Y en esta situación, el pueblo recoge sus tiendas. No sé si habéis hecho alguna vez una mudanza. Yo he hecho solamente una y aprendí algo. Si tienes que mudarte, paga para mudarte. Es un horror. Es terrible. Y el pueblo de Israel hacía mudanzas cada 2 por 3. Cada vez que se tenían que mover, les tocaba mudarse, les tocaba recoger las tiendas, recoger el tabernáculo y empezar pues hacia donde el Señor les guiara. Y ahora de repente se encontraban de nuevo en una mudanza. Así que recogen todos sus enseres, todas las tiendas, recogen a los niños, a los animales, a todo lo que tenían y se ponen camino.
Y pasan los sacerdotes con el arca, y en el momento en que ellos pisan el río, en el momento en que sus pies se mojan, el agua empieza a pararse. El río desbordado se empieza a secar. La tierra húmeda empieza a tocar los pies de estos. Este milagro no solamente era importante porque ellos podían ver un río seco y podían pisarlo, era importante porque les aseguraba que si Dios paraba el agua del río, Dios iba a estar con ellos en todo el camino, que Dios no les iba a abandonar en esta misión. Y quizá lo vemos cuando llegan a Jericó, la primera gran conquista, que ellos no hacen nada y los muros caen, porque Dios quería que ellos estuviesen seguros, que Dios les iba a acompañar, que Dios no iba a abandonarles en la promesa que Él les había dado. Y creo que muchas veces nos pasa que llegamos al río y buscamos 1000 maneras para atravesarlo. Buscamos cómo construir un puente, nos ponemos a recorrer el río a ver si encontramos algún sitio que haya algunas piedras por las que pasar. Buscamos, esperar a ver si el río se seca y podemos cruzarlo. Y pocas veces dejamos que sea Dios el que vaya delante de nosotros. Muchas veces dependemos tanto de nuestra inteligencia, de nuestros planes, de nuestras ideas, que no dejamos que sea Dios el que se ponga delante y seque el río. A veces decimos, es que Dios no obra, es que Dios no hace nada, es que Dios parece que se ha callado, que se ha olvidado de nosotros, pero es que a veces no dejamos espacio para que Dios obre. Queremos tener todo tan controlado que le decimos, Señor, no te necesitamos, creo en ti, mi confianza está en ti, pero las cosas las voy a hacer a mi manera. ¿En qué situaciones te estás quedando lejos de mojarte los pies? ¿Cuáles son las situaciones que estás viviendo, en las cuales estás buscando el rodeo para atravesarlo? Estamos llamados a mojarnos los pies. Estamos llamados a meternos en el Jordán. Mira, si Pablo no se hubiese mojado los pies, si hubiese seguido la voz de Jesús, no se habrían formado tantas iglesias, ni el Evangelio se hubiese propagado tanto como se propagó. Si Martín Lutero no se hubiese mojado los pies y se hubiese quedado en su monasterio, en lugar de clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, hoy el protestantismo no existiría. La historia de la Iglesia está llena de personas que se mojaron los pies, a las cuales Dios les respaldó y Dios obró. Si el fundador de esta Iglesia no se hubiese mojado los pies y se hubiese atrevido a abrirla, hoy nosotros seguramente no estaríamos aquí. ¿Por qué nosotros no nos mojamos los pies? ¿Por qué no nos atrevemos? A veces decimos, es que Dios no obra, pero es que tampoco le dejamos que obre. A veces Dios nos dice, tienes que mojarte los pies para ver cómo obro. Y tantas veces nos quedamos fuera. Y Dios a veces Dios obra de antemano. Y Dios hace el milagro y nosotros lo vemos y seguimos. Pero hay veces que Dios quiere que nosotros ejerzamos nuestra fe, que nos mojemos los pies. Y habrá veces en que nos equivoquemos y nos mojemos los pies y no pase nada. Pero eso no es motivo para decepcionarnos ni para entristecernos. Pero Dios nos llama a que seamos atrevidos, a que tengamos fe, a que nos mojemos los pies y dejemos que Él sea el que actúe. Y mientras el pueblo pasaba, los sacerdotes se quedaron allí de pie, con el arca. El pueblo no era un pueblo pequeño, era un pueblo grande, había mucha gente que tenía que pasar, y durante todo ese tiempo los sacerdotes se quedaron con el arca, sujetándola con su fuerza física, hasta que todo el pueblo hubiese pasado. No había opción de intercambiarse, no había opción de dejarla en el suelo, tenían que mantenerla en sus hombros. Y como ya hemos dicho, el arca representaba a Dios, que estaba deteniendo el agua, estaba permitiendo que el pueblo avanzase hacia la conquista que Dios les había prometido. Aunque el pueblo iba a tener que luchar en cada batalla, aunque iban a tener que esforzarse, todo comienza con Dios abriendo el río, con Dios preparando el camino.
Y es que nuestra vida es exactamente igual. ¿Cuántas batallas tenemos cada día, verdad? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas situaciones difíciles? Pero todo empezó con Jesús quedándose quieto para que nosotros pudiésemos atravesar el río. Con Jesús crucificado en la cruz, con la presencia de Dios parando el agua para que tú y yo pudiésemos pasar al otro lado y empezar el camino de conquista de la tierra prometida. Una conquista que vamos a conseguir gracias a Jesús, no gracias a nuestra inteligencia ni nuestras fuerzas, porque Él está con nosotros, porque Él nos acompaña cada día. La presencia de Dios ya no es un lugar físico, ahora son nuestros corazones. Y allí donde cada uno de nosotros estamos, Dios está. Cuando estamos en el súper comprando, Dios está en el súper, convirtiendo aquel lugar en un lugar santo. Cuando estamos en la iglesia, Dios está en la iglesia, convirtiendo la iglesia en un lugar santo. Cuando estamos en nuestras casas, Dios convierte nuestras casas en un lugar santo porque nosotros estamos allí y su presencia está allí. Y todo empezó porque Jesús se paró en la cruz y se quedó totalmente quieto para que tú y yo pudiésemos atravesarla. Y ahora Él está en nuestros corazones, guiándonos y diciéndonos por dónde caminar, por lugares a veces desconocidos, pero asegurándonos que nos llevará hasta esa tierra prometida. Acabo ya. El pueblo, en el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado, se encontró con este gran primer obstáculo. Por fin llegaban a la tierra prometida, por fin Dios iba a darle a aquellos que les había prometido, pero la conquista que tenían por delante no era una conquista de fuerza. Todos los pueblos que iban a combatir contra ellos eran pueblos más fuertes que ellos, militarmente mejor preparados que ellos y más poderosos. Pero su conquista iba a ser una conquista de fe, una conquista de confianza. La orden era muy clara: tenéis que seguir a Dios. Donde vaya el arca, vosotros tenéis que ir detrás de ello. Donde la presencia de Dios os guíe, vosotros tenéis que seguir sus pasos. Y si queréis ver grandes maravillas, ellos se tenían que santificar, ellos se tenían que purificar, ellos tenían que arrepentirse. Y hoy Dios ya no va delante nuestro, ahora va en nuestro interior. Ahora Dios nos va guiando cada día. Ahora nos ha dejado su palabra para que la leamos, para que meditemos en ella, para que reflexionemos en ella. El Espíritu Santo está dentro nuestro, trabajando en nosotros en esa tarea de santificación. Nosotros no podemos santificarnos por nosotros, porque nos tira tanto el pecado, pero el Espíritu Santo ha prometido que la obra que Él empezó la va a perfeccionar, nos va a hacer cada vez más santos hasta el día de Jesucristo. Pero la santidad es obra total del Espíritu Santo, pero es obra nuestra también. Es una lucha diaria contra el pecado, es una lucha diaria contra los malos hábitos, es una lucha diaria contra todo aquello que intenta apartarnos y arrastrarnos y separarnos de Dios. Pero cuando nuestra relación con Dios es verdadera, cuando es sincera, cuando es santa, entonces nuestra fe se fortalece y nos encontramos más ríos en el camino. Pero estamos seguros que si nos mojamos los pies, Dios se encargará de abrir. Dios se encargará de parar las corrientes que nos pueden arrastrar. Dios se encargará de hacernos pasar en seco. El pueblo pasó en seco porque los sacerdotes se mojaron los pies. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir buscando rodeos? ¿Vamos a seguir construyendo nuestros puentes? ¿O vamos a meternos en el agua y vamos a mojarnos los pies y vamos a dejar que Dios abra los caminos por los cuales tenemos que caminar? ¿Cuál es el río que hoy te frena? ¿Cuál es la decisión, la situación? Y hay veces que Dios nos dice, tienes que hacer esto, y nosotros sabemos que Dios nos lo está diciendo, que nos está diciendo, métete en el río. Y nosotros empezamos, Señor, esto será tuyo, voy a poner esta prueba al Señor. Y la prueba sale, igual es casualidad, voy a poner esta prueba. Y estamos así, y Dios nos llama a meternos en el río, a hacer lo que Él nos demanda. Y, por supuesto, para saberlo necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para saber por dónde Dios nos guía. Pero si Dios nos dice, ve hacia allí, hagámoslo, porque entonces veremos maravillas. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tú eres el que nos guía en este camino, en este trayecto hacia la tierra prometida, Señor. Y gracias porque tú nos llamas a confiar en ti, Señor. Porque tu presencia está en nuestra vida, porque tú vives en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tú nos hagas santificarnos, Señor. Que nos ayudes en este camino, que nos ayudes a amarte más, Señor, a abandonar el pecado, a abandonar aquellas cosas que no te agradan y a mojarnos los pies, Señor, a meternos en los ríos que a veces están delante nuestro, tanto individualmente, Señor, como iglesia. Ayúdanos a tomar riesgos, Señor, ayúdanos a ser valientes, a confiar en tu palabra, Señor, a confiar en aquello a lo que tú nos llamas. Y, Señor, gracias porque sabemos que vamos a ver maravillas, Señor, que podemos confiar en ti, que tú nos estás guiando en el camino hacia la tierra prometida, hacia esa eternidad gloriosa en la que estaremos contigo. Pero mientras estamos en el camino, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a ser valientes, Señor, y a mojarnos los pies en el Jordán que tenemos delante, para que tú te glorifiques y para que tú seas bendito. Señor, gracias porque tú estás a nuestro lado y tú sigues guardándonos y cuidándonos cada día, Señor. Amén.